20 minutos pasan de las 9 de la mañana y continuamos en esta edición de Capital Intereconomía. Es viernes, jornada de macro a la espera de SPC en Estados Unidos y de grandes protagonistas, sectores que reciben el dardo arancelario. Vamos con el análisis. Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe en Naga. Juan Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, hoy pendientes en una semana en la que habíamos visto además datos de la OECD, donde se apuntaba a la resiliencia y fortaleza de la economía española, ese dato de PIB que hoy se convierte en ese punto de atención con ese crecimiento del 0,8% en este trimestre. ¿Cómo estás viendo ese comportamiento? ¿Qué lectura haces de esa macro? Bueno, lectura positiva, sobre todo porque venimos de un dato anterior en 0,6, sobre todo venimos de una previsión en el 0,7, lo cual, como digo, bueno, pues entra dentro de los cánones, un poco dentro de la perspectiva que había en cuanto al posible crecimiento en los últimos tramos. Seguimos teniendo un objetivo del 1,2, 1,3, no para finales de año, lógicamente, porque será sumamente complicado, pero yo creo que rondaremos el punto y esto es, yo creo que algo positivo, entre comillas. Es verdad que podríamos hacer muchos matices sobre deuda y que es importante que tengamos en cuenta que sobre la parte del PIB pesa mucho la parte de una deuda que seguimos incrementando y que lógicamente esto a corto plazo nos viene bien, pero a medio plazo va a ser una lacra bastante importante. Pero en general el dato mejor que el dato anterior, mejor que el dato esperado y como digo, pues poco a poco esa progresión, esa previsión de crecimiento que yo creo que puede a medio plazo generar cierta estabilidad. Mirando a lo que está siendo el tiempo real del mercado, hoy ya desde esta madrugada la mirada puesta en dardos arancelarios, sobre todo mirando a ese sector farma. Ha supuesto el desplome del sector en Asia y en Europa. Es verdad que no son caídas abultadísimas, llevaban las grandes compañías tiempo preparándose para tratar de esquivar estas gravámenes esperados. ¿Cómo estás viendo el sector y qué esperas de entre ellos? ¿Cuál destacarías? Pues yo creo que suena más, ¿no? Es como, bueno, pues a ver cómo se levanta Trump y a ver a quién intenta castigar, ¿no? Un poco de alguna forma generar una volatilidad que, entre comillas, le viene bien, sobre todo por la incertidumbre que puede generar, que esto a la larga le viene bien a esa volatilidad, la renta variable para el mercado americano, también por el precio del dólar, pero bueno, podríamos matizar un poco los puntos de estrategias por parte de un Donald Trump que sigue generando, como digo, esa incertidumbre, sigue manteniendo despierto al mercado y es en verdad quien está de alguna forma manteniendo vivo, ¿no? La renta variable, una renta variable que seguimos viendo sin volumen, seguimos viendo subidas prolongadas pero sin de alguna forma tener una proyección de precios y vuelve de nuevo otra vez a conseguir que sea su economía la partidaria, sea su economía la principal punta de lanza, ese punta de referencia y que lógicamente el mercado vea una alternativa negativa en el caso del sector farma a nivel mundial y que su punto de vista y su visión esté en el sector farmacéutico en Estados Unidos. Obviamente algo muy problemático para, en general, la farmacia mundial, no solo en la parte de Asia va a ser especialmente castigada, sino también, lógicamente, todo lo relacionado con Europa y cualquier parte de farmacia que podamos ver en ese sentido, sobre todo a medio y largo plazo. Pero bueno, veremos a ver cuáles son las negociaciones y sobre todo por dónde viene y por dónde sale de nuevo, como digo, un Donald Trump que sigue generando esa incertidumbre y que, como digo, pues, este protagonismo parece que le encanta, ¿no? En el sector farmacéutico estaba esperando ese gravamen y lo que hemos visto de alguna manera es cómo la batalla tecnológica se ha ido escribiendo poco a poco con otro tipo de políticas, sobre todo por esa guerra Washington-Pekín, esos condicionamientos para la exportación de los gigantes tecnológicos, pero ahora el punto de mira está en esa información del Wall Street Journal de esta mañana, en el que ahora, a por lo que va, es buscar la igualdad en las importaciones de chips, tanto se produce en casa, tanto se puede importar fuera. Con todo lo jugado y con todas las políticas interpuestas para
golpear esa cadena de suministro que beneficia a China, más el INRI de los semiconductores, decía, ¿no? Esas informaciones apuntando a lo que puede suponer a gigantes como Apple, como Dell, que puede suponer este paso más allá en esos chips. Lógicamente una situación problemática. El problema que veo de todo esto es el castigo que hay paralelo, ¿no? Es decir, esta guerra continua y constante entre Estados Unidos y China, al final pagamos todos los demás, ¿no? En esta situación no estoy defendiendo que haya esta guerra, no lo hemos hablado en muchas ocasiones, hablamos de una guerra de divisas en la cual Estados Unidos y China son principales protagonistas desde hace décadas. No, esto no es culpa de Donald Trump, no culpa, no me refiero, esto no es por un Donald Trump egocéntrico o que sea más ególatra que otra cosa. Esta guerra de divisas lleva muchísimas décadas, como digo, y es una guerra constante y que va a seguir estando, ¿no?, en la palestra. El problema que veo es que seguimos pagando por esta situación, ¿no? Y bueno, von der Leyen sí que hizo referencia tras la reunión entre Estados Unidos y Europa, que Europa ya no iba a sufrir más aranceles, que no iba a sufrir más castigos por parte de Estados Unidos por este acuerdo firmado, lo cual obviamente vuelve a demostrarse que es mentira, o por un lado no era mentira y ahora nos la está colando de nuevo, o que era mentira y lógicamente vamos a seguir sufriendo estos castigos. Como digo, al final esto lo que hace es que tengamos de nuevo un punto de mira, un punto de referencia al sector tecnológico en Estados Unidos, igual que comentábamos antes, vemos el sector tecnológico con ciertas dudas, con cierta incertidumbre a nivel mundial, y el foco se centrará en la parte de Estados Unidos. Lo que intenta de alguna forma es atraer esa inversión local, seguir produciendo, y como ya ha dicho Donald Trump en innumerables ocasiones y por activa y por pasiva, que ellos, su objetivo a medio y largo plazo es el no tener dependencia ninguna de ningún otro país, de ningún otro sector o ninguna otra empresa que no sea local, y lógicamente lo que intenta de alguna forma es buscar la producción interna y el crecimiento desde el punto de vista interno. Aquí el punto está en ver cuándo vamos a parar, es decir, hasta cuándo vamos a llegar con esto. Hoy es el 100% en farmacia, mañana se levantará y dirá que el 20% en consumo, el otro día dirá que la parte tecnológica de nuevo vuelve a estar en entredicho. ¿Cuándo vamos a parar esta sangría? No sé si a la hora de mirar el sector automovilístico más por la parte de esos camiones y esos aranceles, el análisis varía, lo digo porque lo que son los riesgos para el sector son aún mayores en medio de la competencia, en medio de criterios de descarbonización, que en Europa además supone un hándicap en comparación con otros fabricantes y otros mercados. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo lo veis desde Naga? Y sobre todo, nuevamente, volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Esa situación en la que de alguna forma intenta fortalecerse. Obviamente es imposible que veamos un fortalecimiento de Estados Unidos sin que haya un castigo paralelo o sin que de alguna forma se genere una incertidumbre paralela de forma secundaria, ¿no? El problema aquí, volvemos otra vez a lo mismo, es esa descentralización que queremos y sobre todo esa aportación a la economía estadounidense y sobre todo a hacer una macro más fuerte y una micro más estable, que es un poco el problema que tenía Estados Unidos, sobre todo en el medio plazo, es esa inestabilidad en el mercado exportador, un mercado que lógicamente es clave y crucial para un Estados Unidos que lógicamente sigue generando valor y que va a seguir generando esa situación, pero volvemos otra vez al mismo punto de referencia, volvemos otra vez a un sector que está en el punto de mira y que sigue teniendo y que va a seguir teniendo lógicamente problemas en el corto plazo. Para terminar, que se nos va el tiempo, Juan Enrique, esta semana venimos de lo que ha sido las advertencias de Powell de sobrevaloración en las empresas, el índice de Buffett también apuntando a esos límites con respecto a paralelismo de nivel de burbuja. ¿Cómo lo evalúas? ¿Esperáis corrección? ¿Veis burbuja en alguno de los sectores? ¿Cómo? El problema que tenemos es la deuda, lo hemos dicho en muchas ocasiones, seguimos haciendo referencia a este punto y lo seguiremos diciendo mientras o en tanto en cuanto la deuda siga ampliada. Hablamos de un grifo abierto, un grifo que lleva un agua hacia un río y ese río acaba en un mar es la renta variable, el otro es la renta fija, otro es el oro, otro es sectores X, el que sea. Mientras que la deuda siga aumentando y mientras sigamos teniendo un aumento de deuda progresivo tanto en Estados Unidos como en general en Europa y en otras economías,
la renta variable seguirá subiendo. El problema que tenemos es que seguimos viendo aumento de renta variable, en concreto de ciertas compañías, sobre todo ciertos sectores, y el problema es que el volumen de contratación no acompaña. ¿Cuándo veremos una corrección? Cuando el grifo de la deuda empieza a cerrarse. Mientras la deuda aumente, no hay ningún indicio ni ningún motivo por el que podamos ver unas caídas prolongadas o caídas a medio plazo en la renta variable. Por lo tanto, las subidas deberían proseguir. Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe en Naga, muchísimas gracias. Feliz viernes, feliz fin de semana. Igualmente, va. Muchas gracias a vosotros.